Bienvenidos a IACLE, el espacio para los especialistas en contactología de América Latina. Muy buenos días, hoy día es miércoles 1 de febrero del 2023, segundo mes del año, segundo mes de este año, hoy día es miércoles de lentes de contacto, miércoles de contactología en IACLE y en Franja Visual. Y el día de hoy estamos acompañados de dos colegas que nos acompañan desde Nicaragua. Y vamos a comenzar por el mayor, no por contemporaneidad, sino porque a José lo conozco muchos años. El José es peruano, sin embargo tiene ya muchos años de haber emigrado a trabajar, encontró otros escenarios para su trabajo, pero igual directamente asociado al área de la salud visual. José es optómetra, egresado del Instituto de Optometría aquí en Perú, y se desempeña, y él nos contará pues que hace parte de su trabajo de capacitación en el área de optometría y lentes de contacto. Y Sergio también y además también es miembro de IACLE, y Sergio Cruz, que es obviamente mucho más joven que nosotros, es menos contemporáneo, es licenciado de la Facultad de Optometría Médica de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Actualmente labora en Ópticas Matamoros, ejerciendo en la práctica clínica y también es miembro de IACLE. Así que bienvenido José y Sergio, bienvenidos. Un placer tenerlos el día de hoy en el programa. No, gusto, Guillermo, muy buenos días. En fin, la idea es hablar de un tema que nos encanta, nos apasiona, el mundo de los lentes de contacto, el cual tiene pues un campo muy amplio, que a veces nosotros mismos de alguna manera no los queremos hacer crecer. Sin embargo, si le metemos ganas, si le metemos fuerza, el mundo de los lentes de contacto es inmenso, es un gran universo al cual debemos de inmiscuirnos y prestarle más atención. Gracias, José. Sergio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer estar con ustedes y por brindarnos la oportunidad de estar y hablar de este tema tan importante como es la proactividad en el de contacto. Sí, no, y justo cuando conversábamos preliminarmente con José respecto a un tema, sí, porque en el caso particular de los programas de Yacle, la sugerencia parte de los participantes, hablábamos de proactividad, ¿no? En función a la propia experiencia que ustedes tienen, esa característica que es poco común en nuestra especie, somos más reactivos que proactivos. Respecto a la proactividad, ¿no? De tomar esa iniciativa para, digamos, ofrecer algún tipo de dispositivo, en el caso particular nuestro de corrección visual a los pacientes. ¿Cuál es, digamos que de manera preliminar, José y Sergio, cuál es su estrategia principalmente de proactividad, ¿no? ¿Cuán proactivos son ustedes respecto a los lentes de contacto? Ok, Bueno, ajá, Sergio. ok. Para hablar de proactividad hay que entender que es tener un comportamiento anticipado y orientarlo al cambio. Entonces, para nosotros tener más proactividad y adaptar más este contacto, lo primero que debemos hacer es hablar de las ventajas que este tiene, de la gran capacidad que tiene de darle muchas opciones al paciente en muchas áreas que a veces no hablamos. Como tú mismo has mencionado, no siempre somos proactivos, tendemos a ser más reactivos. Esperamos a que el paciente nos consulte sobre el lente de contacto para brindarle esa opción, cuando nuestro deber como profesionales de salud visual es brindarle la opción que más comodidad le pueda presentar y que mejora su condición visual en todos los aspectos. Entonces, lo primero es conversar, comunicar y guiar al paciente en cuál es la mejor opción que él tiene. Ok, sí, es un buen punto, ¿no? José, la comunicación es importante porque definitivamente cuando uno atiende a un paciente y terminas un examen básico, y el paciente presenta algún defecto refractivo, finalmente, pues hay que presentar las opciones, ¿no? Como decía Sergio, anticiparse a lo que el paciente pudiera estar pensando, no esperar que el paciente nos mencione de que qué podría usar o si yo podría usar lentes de contacto, sino presentarle las opciones más adecuadas al paciente. Pero ¿cuál es digamos, un tip de la comunicación con los pacientes? Es excelente la pregunta. Nosotros tenemos que ser a veces más investigadores, ¿no? Ser medio detectives, saber cuál es su profesión, a qué se dedica, qué es lo que más le puede gustar hacer. Y eso es importante, llámese los hobbies o llámese su propio desempeño laboral.
o si le gusta salir mucho, ¿no? Tenemos a veces pacientes que son músicos y usar un anteojo a veces no les es muy conveniente porque utilizan humo, utilizan diferentes cosas, cambio de luces, y entonces lentes de contacto dentro de las posibilidades o dentro de sus opciones, siempre y cuando se pueda, luego de una evaluación completa, y se puede, pues empezar a motivarlos, ¿no? Darles una opción, llámese los lentes oftálmicos que muchas veces ellos siempre van a desear tener, pero meterles el bichito y esa cosquillita y esa espinita de que pueden usar lentes de contacto, y entonces o lo empiezan a aceptar de ese momento o ya tienen esa idea. Y en la próxima consulta, a más tardar, pues ya vienen con la idea y ellos más bien ya preguntan, a mí me dijeron de lentes de contacto y ahora el siguiente paso ya es empezar a, si se puede decir, enamorarlo más con los lentes de contacto y estos pues puedan aceptarlos ya y empiecen su uso. Ok, eso es un punto interesante porque cuando, por ejemplo, se me viene a la cabeza algo bastante común, ¿no? Aquellos pacientes que tienen astigmatismo y han estado corregidos con equivalentes esféricos, ¿no? Y ahí también hablamos de alguna forma de proactividad, ¿no? De mostrarle al paciente que existe una opción diferente, ¿no? Como decía Sergio, adelantarse a la posibilidad de un cambio que sea beneficioso para el paciente, ¿no? ¿Cómo planteamos, por ejemplo, este escenario en el cual el paciente, como mencionabas tú, José, está pensando que si tiene un defecto refractivo está directamente asociado a la corrección de una gafa, de un anteojo, de un armazón, y si no conocen los lentes de contacto, porque puedes tener dos grupos de pacientes, los que conocen, los que fueron usuarios y fracasaron en algún momento, y también toca ver cómo se presenta una opción, pues fue hace 10 años, 15 años, 20 años, pues las cosas cambiaron, ¿no? Definitivamente. O aquellos pacientes que llegan por primera vez a la consulta porque se han dado cuenta que como parte de las cuestiones que nos trajo la pandemia, pues se dieron cuenta que ahora, en 3 años, en el futuro, pues les vino la presbicia o su necesidad de corrección visual es mayor hoy que hace 3 o 4 años en el pasado. ¿Cómo comenzar esa conversación, por ejemplo? Bueno, empezar la conversación primero es buscar la empatía con el paciente, ponernos en su lugar, ponernos y estar inmiscuidos en lo que él podría tener como mejores opciones. Pero también nosotros debemos de conocer absolutamente todo lo relacionado a los lentes de contacto y a sus diferentes formas o diseños que puedan tener. No solamente son los blandos esféricos, los blandos tóricos, tenemos los gas permeables y otras opciones más que aunque menor es el nicho o menor es el grupo que lo utiliza, siempre son necesarios. Dentro de la empatía y conversar con los pacientes hace que ellos mismos se abran y empiecen a buscar la idea o empezar a aceptar las ideas de que existen ya no solo los lentes oftálmicos, ya no solo estos maravillosos lentes progresivos, sino que existen posibilidades de ya no usar el anteojo. Nos vamos al cambio de look, al cambio de imagen, nos vamos a la facilidad de que ya no van a depender de algo que se les esté cayendo, que le quede apretado, los apoyos de narices, etcétera, 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 y le vamos dando las ventajas de lo que es usar el lente de contacto con todos los cuidados del caso. Ahora, Sergio, ¿Algún? cuando se piensa en, digamos, José menciona ventajas, a veces se piensa de que si el paciente, y esto es una idea que creo que es bastante común en América Latina, si se le recomiendan al paciente de inicio, o sea, de entrada en la consulta o al término del examen, si yo le recomiendo lentes de contacto, pues ya no se compra la gafa, por ejemplo, ¿no? Y el paciente a veces malentiende de que es o lentes de contacto o anteojos, ¿no? Efectivamente, usualmente los pacientes, cuando nosotros les presentamos la opción de lentes de contacto por primera vez, consideran de que tienen que elegir una o la otra. Pero nuestro deber como profesionales de salud visual es explicarle que aunque la lente de contacto presenta cierta ventaja en comparación a la lente oftálmica, tienen que tener una relación simbiótica, que ambos deben de trabajar en conjunto. Mantener el tiempo de uso de lente de contacto es una forma de garantizar proactividad, de garantizar no deserciones futuras. Si el paciente tiene un tiempo de uso inadecuado, porque eso es lo que va a pasar cuando solo use los lentes de contacto, va a exceder tiempo de uso, va a excederse en las actividades que realice con ellos. Entonces, tenemos que brindarle las dos opciones, encaminarlo
en que tiene tanto la opción de lente de contacto, pero que también debe usar sus gafas. Ahora, mencionaste algo sobre con respecto al COVID y podemos decir que el COVID ha afectado a la productividad de lentes de contacto o no, o ha afectado a la reactividad de lentes de contacto. Porque si nos vamos a la proactividad de lentes de contacto con el COVID, nosotros somos los profesionales que hemos dejado de proponer el lente de contacto o los pacientes han dejado de buscarlo. Obviamente, de cualquiera de las dos formas ha disminuido las adaptaciones. Hablo de esto porque lo mencionaste hace un pequeño momento. Y con respecto a, mencionaste también algo de una potencia, de que en ciertas ocasiones corregimos con solo esféricos en vez de tóricos. Una anécdota que yo tuve que le comenté a mi estimado doctor Lai fue una paciente que venía usando lentes de contacto esféricos y tenía un astigmatismo de 1,75. Ella solo se corregía su miopía, no mezclaba con gafas ni nada, solo la miopía. Yo le hablé de que para lograr una agudeza visual mejor, para lograr una mejor calidad de vida, necesitábamos un lente de contacto tórico. Casualmente tenía un lente de contacto de prueba con graduaciones bastante similar a las de ella y pude mostrarle cómo sería su calidad visual. Inmediatamente ella eligió el lente de contacto tórico, pero fue porque le pudimos presentar esa opción, porque le hablamos de ella, pero ella ya era usuaria. Entonces, son cosas que quería abordar muy importantes sobre la pregunta que has hecho ahorita y que hiciste anteriormente. Claro, y es como usted decía, o como tú decías al principio, es adelantarse, ¿no? O sea, es tomar la iniciativa, una iniciativa propositiva respecto a la condición del paciente. José mencionaba, por ejemplo, temas de la flexibilidad y esta imagen nos habla de flexibilidad, de comodidad, de presentar la opción como una alternativa, ¿no? Porque durante la pandemia, por ejemplo, al inicio de la pandemia, más o menos en abril, salió un comunicado diciendo pues, que los lentes de contacto tenían un factor de riesgo de contagio a la COVID-19 y muchos pacientes probablemente los dejaron de usar por ese temor. Al principio, pues todo sobre COVID era nuevo, nadie sabía exactamente nada de esa enfermedad y pues hubo mucha desinformación. Y mucha desinformación que viene a través de las redes sociales, ¿no? Que no tiene un fundamento, digamos, de ciencia. Y parte de nuestra responsabilidad está directamente enfocada en eso, de educarnos para poder informar de la mejor forma al paciente, que realmente los lentes de contacto pueden ser una buena alternativa que no va a reemplazar al anteojo, porque definitivamente no es su propósito, sino es que es la gran ventaja es posibilitar al paciente que en ciertas actividades de su vida diaria pueda tener o pueda liberarse del uso de los anteojos y ver bien, ¿no? Porque al final uno de los objetivos de la corrección visual pues es que el paciente vea bien. Luego pues la comodidad y el seguimiento profesional es el que garantiza el éxito de la alternativa que escogimos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos un buen punto de convergencia respecto a que debemos ser proactivos en recomendar lentes de contacto para luego, como dice pues el título, adaptar más, ¿no? Así es, nosotros tenemos que ser los que promuevan el uso de los lentes de contacto, obviamente luego de haber hecho los exámenes respectivos. No es cuestión de decir, acá quiero ponerle lentes de contacto porque la graduación lo permite, pero al final vemos que una córnea es irregular, vemos que la córnea no presenta eh, el protocolo correcto, qué sé yo, muchas cosas, lágrimas, etcétera. La evaluación y luego de ello pues fortalecer el criterio de promover el uso de los lentes de contacto en con las mejores condiciones posibles, ¿no? Claro, y digamos, la facilidad para hacer ciertas cosas y la edad ya no es el límite, ¿no? Hemos comenzado hoy día más temprano con el tema de la miopía. Se piensa en adaptar lentes de contacto mucho más tempranamente, de repente, que hace 25 años. O sea, antes el target del paciente de lentes de contacto era el paciente que estaba adolescente, casi adulto joven, de 16, 17 años, y pensábamos en lentes de contacto hasta los 45, 50, donde la presbicia pues ya le ganaba al paciente su habilidad de ver de cerca. Entonces hoy día digamos, el espectro de posibilidades se ha hecho mucho más grande porque podemos comenzar más temprano
y podemos terminar, entre comillas, no terminar, sino que el paciente pueda seguir beneficiándose de una corrección. Y para ciertas actividades, pues definitivamente las opciones de lentes de descarte diario, pues también son una buena opción para realizar muchas actividades físicas. Los nuevos, como se dice, los 40 son los nuevos 20, ¿no? Sí, de eso lo sabemos muy bien, creo yo. Vamos por ese. Yo creo que ya hasta pasamos, pero no importa, hay que continuar. Yo siempre sigo con la mentalidad de que mis mejores pacientes son los niños, ¿no? Recordemos que la adaptación del lente de contacto no solamente es que puedan jugar, que puedan saltar, que puedan correr mejor, a llevar una graduación tal vez mucho más alta, sino es darle calidad de vida que pueden, y por qué no empezar desde muy jovencitos a practicar deportes que tal vez uno por la alta graduación no podrían hacerlo, ¿no? Así es. Además, hay que considerar que el lente de contacto nos abre una puerta en niños que antes no teníamos, que es ayudarnos en graduaciones muy altas, como mencionamos, evitar anisometropías, aniseiconías, ambliopías, que son mucho más fáciles de tratar con un lente de contacto. Obviamente con su terapia visual, pero es más fácil tratarla, brindar esa gran calidad visual, cosa que a la gafa no podemos hacerlo de igual forma. Claro, y escenarios como este, ¿no? O sea, que está en esta imagen que todavía se ve porque en algunas actividades pues hay que seguir usando el cubreboca, tapaboca, mascarilla, como sea que le llamemos. Que ha sido un problema para muchísimos pacientes en sus etapas de trabajo, ¿no? En el caso mío me llamaban pacientes a decirme, bueno, voy a regresar a trabajar presencial y sabes que tengo un problema, se me empañan las gafas, podría usar alguna otra opción para que no se empañen, porque a pesar de que salieron esos pañitos para disminuir el fog de las lentes oftálmicas, pues no era tan eficiente, ¿no? O sea, no era tan eficiente como tu ojo desnudo sin corrección. Sí, definitivamente las mascarillas, el cubrebocas, provocaban esto, ¿no? Empañaban mucho e inclusive el tanto limpiar, el tanto alcohol destruía también la misma capa de antirreflejo, desgastaba más los acetatos, desgastaba más los materiales y pues venían buscando otros lentes. Entonces la opción de lentes de contacto sí eran una posibilidad mucho muy abierta. Efectivamente, fue una posibilidad muy abierta que, como mencionaste, en ciertas condiciones todavía tenemos que usarlas. Ahora, el lente de contacto le brindaba una gran comodidad a los pacientes usuarios. Entonces, también el COVID hasta cierto punto abrió una puerta y cerró, y abrió una ventana y cerraba una puerta. Pero tendríamos que ser proactivos en ese tiempo también para brindarle esa opción al paciente. No siempre esperar que él la buscara, sino indicarle en ese momento. Se empañan mucho los lentes, tenemos la opción de lente de contacto, obviamente sabiendo que él es apto para ello y que va a tener el cuidado adecuado para utilizarlos. Claro, es que es como tú decías, ¿no? Ofrecer las opciones, ofrecer las soluciones a problemas que pudiera el paciente. Y eso parte, lo que ustedes mencionaban desde el principio, ¿no? De un examen adecuado, una historia clínica que permita de alguna manera retroalimentar lo que tiene el paciente, a usted que se dedica, cuántas horas del día está sentado frente a un computador, qué tipo de actividad visual es la que hace con más frecuencia, qué actividades fuera de sus horarios de trabajo realiza, ¿no? ¿Qué tipo de aficiones, de repente deporte? Yo recuerdo que José hacía karate, enseñaba karate. Yo no me imagino un chico pues con gafas de miopía alta haciendo un kata, sale volando la gafa por algún lado. Sí, eso sí, es más, uno de mis primeros, por no decir la primera adaptación de un lente de contacto a un niño fue a uno de 8 años que tenía muy buenas condiciones. Él pasaba de 4 dioptrías en sus anteojos, en sus gafas, y era muy bueno. Queríamos probarlo en campeonatos, pero no se podía precisamente porque también había que cuidarlo, ¿no? Que le caiga un golpe con los anteojos era peligroso. Entonces conversábamos con los papás, porque es una terapia también. A veces son los papás los que tienen más miedo. Y uno conversa, ahí tendríamos que usar bastante la psicología y sabiendo que se puede usar, entonces aceptaron los lentes de contacto. Y después tuvimos la buena suerte de que en un campeonato al cual nosotros estuvimos con ellos, el niño salió campeón.
¿no? Yo con lágrimas, yo nunca voy a olvidar que abrazaba a todo el mundo porque los veía, nos veía y es muy reconfortante ver ello. Para mí, insisto, si podemos hacer un cambio en la calidad de vida de cada, no solo niño, adulto, joven, pues es un triunfo de la optometría en lo que es a lentes de contacto se refiere. No, sí, definitivamente, ¿no? Tenemos una gran oportunidad Sergio mencionaba, por ejemplo, defectos particulares, ¿no? Como antimetropías o defectos como podemos ver en esta gafa, pues la imagen del ojo derecho se ve más grande que la del izquierdo, ¿no? O sea, estamos simulando aquí una antimetropía, un ojo hipermétrope, el otro ojo miope, condenado de alguna forma a miopizarse, ¿no? Definitivamente. Y además de la estética, ¿no? Que aunque eh, cuando yo era chico, usar gafas era una tortura porque estabas sometido al bullying en el colegio del cuatro ojos, el que llevaba las gafas. Pero hoy día eso es menos intenso porque incluso las gafas para niños también se pusieron como de moda, pero en muchos escenarios, dependiendo del nivel de socialización o autoestima del niño, pues definitivamente sí sirven para mejorar la autoestima, ¿no? El niño se siente con otra disposición. Es más, en un artículo, me acuerdo de hace mucho tiempo atrás, que evaluaba la condición de socialización de los pacientes, los miopes usuarios de lentes de contacto, al conversar se acercaban más, por ejemplo, ¿no? Se evaluó grupos de pacientes con gafas y grupos de pacientes con lentes de contacto, y en el grupo de pacientes de lentes de contacto había una condición de mayor cercanía, de acercamiento, sí, no solamente por el hecho de ver mejor, sino como dice acá, pues mejorar tu autoestima te da más autoconfianza, ¿no? Así es por eso que a veces los pacientes, o los niños especialmente, llevar graduaciones muy altas, como bien lo dijiste, en los colegios, cuando en su momento nosotros estuvimos en los colegios, llevar anteojos era un martirio para muchos. Nosotros mismos, sí, es cierto, hicimos mal, fastidiábamos a los que usaban lentes, los incomodábamos. Hoy, estando desde el otro lado, al contrario, los recomendamos. Y también tratamos pues de comprenderlos, ahora los entendemos mucho más y ahora los comprendemos y bueno, tratamos de ayudarlos con lentes de contacto. Ahora, el usar lentes de contacto abre una puerta para el niño, como mencionamos, la actividad física, la comodidad, la calidad visual es mayor, es óptima, es mayor, más cómodo, pero a su vez también le presentamos la opción de sentirse mejor con él mismo, porque nos hemos encontrado niños que aún en la actualidad, al tener graduaciones tan altas, tienen anomalías de visión o anomalías de percepción de cómo se ven sus ojos más grandes o más pequeños que se sienten incómodos. Las aberraciones que generan esas grandes grabaciones lateralmente les disminuyen su campo visual para realizar actividades deportivas. Recuerdo un paciente muy pequeño, muy particular que tuve, que tenía 8 años, que usaba gafas oftálmicas, las que grababa cada 4 meses. Tenía menos 750 de miopía. Sí, Con no, mucho trabajo, el padre casualmente le fui explicando como en 3, 4 consultas, porque lo atendía desde muy pequeño, de que el lente de contacto era una opción. Ya la segunda consulta creo que le expliqué, porque que lo haga los lentes cada 3, 4 meses. sí, no, y Ahora lo usa y eso no quiere regresar a los lentes. eso es muy frecuente, ¿no? El niño a veces que no quiere usar la gafa los quiebra adrede para que, pues en algún momento las deje de usar, ¿no? O sea, pero esto nos lleva a otro escenario, ¿no? Escenarios en los cuales de repente las condiciones visuales o estéticas del paciente lo obliguen al uso de lentes de contacto, ¿no? Y este es otro espacio de trabajo que tenemos con los pacientes. Así es. Pues los lentes protésicos o los lentes en los cuales luego de un paciente que tenga un problema mayor como por ejemplo leucomas o problemas de iris, el cual no los tengan, luego de una cirugía, qué sé yo, entonces ya vienen los lentes, algunos le llaman de pupila negra, etcétera, con los cuales podemos hacer una mejoría estética al paciente. ¿No? Casos en donde los ojos pues ya han perdido una calidad visual real y son necesarios pues estos tipos de lentes para que este paciente, aunque parezca
un poquito fuerte, se vuelva a reintegrar él con el autoestima mejorado, a trabajar y a no estar solamente con lentes totalmente oscuros para esconder el problema, digamos, en el iris que podría tener, ¿verdad? Claro, y Usualmente estos pacientes, a ver, para ti, Sergio, esto nos lleva también a un tema crucial, ¿no? Que en muchos de nuestros países los lentes cosméticos se venden sin ningún tipo de prescripción, es como el lente solamente para cambiar el color de ojos en muchos escenarios eso convierte en un riesgo para los pacientes, ¿no? efectivamente, hay que recordar de que a pesar de que ese ojito también no tiene las condiciones de salud idóneas para lograr una buena audiencia visual, sigue estando vivo, sigue teniendo posibilidad de tener afectaciones por infecciones, por problemas y causar mayor incomodidad al paciente. Entonces, siempre que tenemos que adaptar estos lentes, tenemos que evaluar que el estado de salud que tiene ese ojo sea apto para lente de contacto, recomendar lubricantes porque no siempre tienen las condiciones para producir una buena lubricación y explicarle también a su vez sus tiempos de reemplazo, porque si no vamos a tener problemas. A veces los explicamos, se los compran y como solo son, por así decirlo, cosméticos, protésicos, piensan que va a durar toda una vida y también tienen su tiempo de reemplazo. Y es nuestro deber guiarlos. En muchas ocasiones estos pacientes se presentan con gafas oscuras, no dejan que los veamos ni siquiera, o no dejan que los vean otros pacientes, o no dejan que los vean en nuestra clínica, solo con nosotros. Y realmente le brindamos esa opción. Es poco frecuente, creo, más que otros lentes de contacto. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, que es el país que elaboramos, es muy poco frecuente la adaptación de este tipo de lentes de contacto. Muchas personas se acercan a buscándolos, pero es poco frecuente realmente. Claro, yo creo que en Halloween, la época de Halloween, se venden mucho estos lentes simplemente por efectos de maquillaje, estéticos, pero que muchas veces, como usted decía, pues no tienen un adecuado control, ¿no? Que permita luego, cuidar realmente la salud de los ojos de los pacientes, ¿no? Y hay condiciones, además de la condición digamos, ojos desfigurados, ojos que de alguna forma pierden la estética por problemas de córnea o porque pierde la transparencia o porque al no haber iris, el paciente al tener aniridia, pues requiere una condición de diafragma artificial que lo hace un cosmético. Por otro lado están las condiciones patológicas en las cuales los lentes de contacto también le devuelven al paciente una mejor calidad de vida, en la cual la gafa, por ejemplo, no le proporciona al paciente la misma visión que un lente de contacto, ¿no? En este grupo de lentes ha crecido pues una serie de familias nuevas de lentes de contacto, pero cuéntenos un poquito respecto a este grupo específico de pacientes que vienen ya con condiciones y muchas veces vienen ya de las clínicas a adaptarse lentes de contacto porque ya les dijeron que tenían, por ejemplo, queratocono, ¿no? Sí, en nuestro caso, y dijiste algo muy, muy, muy importante, ¿no? Vienen derivados. El área, nosotros tenemos que trabajar primero de la mano con los oftalmólogos, ¿no? Los cuales nos derivan, en el caso, tenemos la suerte, el caso nuestro, nos derivan a sus pacientes para que nosotros le podamos ayudar de otra manera, es decir, con lentes de contacto, usualmente gas permeable o ahora las nuevas posibilidades, aunque, insisto, todavía no es en gran cantidad, con los lentes esclerales. Sin embargo, con los lentes de contacto gas permeable los estamos ayudando bastante bien y nos ha ido bastante satisfactorio, ¿no? Porque los pacientes se van muy contentos con las interconsultas que tenemos con nosotros y con el área oftalmológica, porque la misma no se debe de dejar de dar. Siempre debemos ir de la mano, siempre tenemos que estar en conversaciones, siempre tenemos que estar pendientes. Y no es que acá que ahora yo me quedo con el paciente, sino hacer una unión y una fusión, un nexo con el área de oftalmología para que podamos nosotros trabajar en equipo y dar lo mejor para que quien salga beneficiado o salga contento sea el paciente. No, definitivamente el beneficio siempre, el fin último de cualquier profesión, pues es el usuario del servicio, ¿no? En este caso en particular, pues nuestros pacientes. En el caso de Sergio, cuéntanos un poco tu experiencia respecto a este grupo específico de pacientes. Bueno, en el caso de este grupo específico de pacientes, como mencionamos, usual son pacientes ya referidos, en el cual su agudeza visual
no es muy buena debido a la irregularidad corneal y un lente de contacto convencional o blando no brinda la opción de tener una buena calidad visual óptima. Entonces, ahí vamos a lo mismo de la proactividad. Podemos presentar la ventaja de utilizar otros tipos de lentes de contacto. Lentes de contacto que debido a sus propias características le van a permitir mejorar su agudeza visual y le van a permitir sentirse más cómodo en sus actividades. Cosa que efectivamente, aunque las gafas podrían mejorar su agudeza visual, no lograrían la misma comodidad de calidad. Y José mencionó los lentes esclerales, por ejemplo, ¿no? Que en algunos escenarios se han convertido en una opción no nueva, porque tienen ya como 15 años en el circuito, y además que los esclerales pues son los lentes, los primeros lentes de contacto que se adaptaron a nivel mundial en este planeta, pues fueron los lentes esclerales hechos de vidrio, ¿no? Hoy día la tecnología nos permitió hacerlo de plástico que permitiera mayor cantidad de oxigenación, pero sin embargo requieren un adecuado entrenamiento, no solamente es lente como tal, sino un entrenamiento de los profesionales, ¿no? Que el profesional esté adecuadamente capacitado, entrenado para la adaptación, porque vamos a trabajar, como ustedes mencionaban, con un ojo que ya no está sano, es un ojo que está enfermo. Sí, aquí diste en un punto clave, ¿no? Las capacitaciones. Nosotros también debemos esforzarnos para no solamente ser proactivos en el tratar de convencer que use un lente de contacto, sino que nosotros también tenemos que ser especialistas en la adaptación de los lentes de contacto. Hacer una historia clínica súper completa, buscar el por qué este paciente puede usar lentes de contacto o por qué no, ya sea por diferentes motivos, no solamente corneal, sino tal vez, ¿por qué no?, lo económico. Si sabemos que no puede estar comprando soluciones, si sabemos que no puede estar retornando a sus consultas adecuadas, etcétera, o no va a haber un orden, y más bien hay un desorden en el uso, y va a querer usar lo que duran un mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, etcétera, no va a tener el tiempo de recambio, no va a hacer caso. Si notamos algo, pues es mejor dar un pasito al costado hasta que aprenda y comprenda cuál es la mejor forma del uso de los lentes de contacto. No solamente los blandos, los gas permeables, sino los esclerales. Todo tipo de lente de contacto necesita que el profesional a cargo siempre esté estudiando, siempre esté capacitando, siempre esté ligado a las nuevas tecnologías, a los nuevos materiales, para poder aprender y poder, ¿por qué no?, enseñarlo y transmitirlo de una manera efectiva, profesional a sus pacientes. Sí, has tocado un punto importante, José. Sergio, cuéntanos un poco de la experiencia que ustedes tienen ahí en la clínica en la que estás, de la óptica Matamoros, y respecto a este grupo específico de pacientes, ¿no? Bueno, en el caso de este grupo específico de pacientes, usualmente vienen remitidos por oftalmólogos que tienen condiciones patológicas. Realmente aquí es muy poco frecuente que se adapten lentes de contacto esclerales, pero no es motivo, como me dijo mi estimado doctor Lai, de estar capacitándonos para el momento en que sea que tengamos la capacidad de tenerlos, ser aptos para utilizarlos. Estos lentes de contacto vienen una opción perfecta como vendaje, reservorio lagrimal, reservorio farmacológico para sanar o ayudar a mejorar la condición patológica que tienen estos pacientes en esas condiciones. Claro, muy cierto, ¿no? Y del grupo de pacientes con problemas de cambios corneales, de córneas irregulares, vamos al paciente que aterrizamos el día de hoy más cercanamente, que es como mencionábamos en algún momento respecto a los niños, ¿no? Ya no solamente se trata de manejar las anisometropías con la idea de que el niño no se amblopice, sino se trata de alguna forma, el escenario que tenemos desde el punto de vista de salud visual nos ha llevado a tener dispositivos que nos permiten hoy día controlar la progresión, o sea, manejar o ralentizar la progresión de esa miopía, sobre todo en los niños, porque sabemos además que el crecimiento de la miopía ha sido bastante grande en todos los países, en algunos más, en algunos menos, que la condición asociada a etnia, si bien tiene una relevancia a nivel de corrección visual en los asiáticos, por ejemplo, eh, sin embargo, en todas las poblaciones a nivel del mundo se ha visto un crecimiento de los defectos miópicos en los pacientes, y la pandemia también jugó un papel importante en tener más miopes en el circuito.
Ustedes Sí, mencionaban sí. que algunas opciones no están disponibles. Por ejemplo, en Perú tenemos a la fecha, pues yo adapto ortogratología, pero sin embargo, la ortogratología es algo que está comenzando, ¿no? No hay opciones, por ejemplo, de lentes blandos para miopía disponible en Perú, solamente están los lentes de ortocat. En el caso de ustedes, ¿cómo están manejando el tema del manejo específicamente de la miopía, ¿no? Porque parte primero de, digamos, hacer de conocimiento de la población, de los padres principalmente, y luego, pues, ver la posibilidad de utilizar algunos de los dispositivos que están disponibles a nivel global para el manejo de la miopía. En Centroamérica, por ejemplo, en este caso hablemos de Nicaragua, que es el país en el cual nosotros estamos laborando, el uso de los lentes de contacto, pues en los últimos, se puede decir, 3, 4 años, hemos tratado de que se agrande o se amplíe mucho más nuestro universo de adaptaciones de lente de contacto, no solamente como adaptaciones, sino como el aprender. Es cierto, hay lentes de contacto que todavía no los tenemos en gran cantidad, estamos en ello. Estamos, este año 2023 para nosotros es el despegue de los lentes de contacto, tenemos el apoyo inmenso de la empresa que nos está apoyando para capacitar más a todo nuestro personal de optometría, toda el área clínica, equipos nuevos. Todas nuestras sucursales tienen, por ejemplo, lámpara de hendidura, que para mí sigue siendo lo mínimo indispensable para una muy buena adaptación, aparte de tener, aunque parezca mentira, las queratometrías o los queratómetros junto con un topógrafos corneales que nos puedan ayudar para plasmar y poder llevar a cabo una muy buena adaptación de los lentes que en un futuro, quién sabe, vayan a ser muy pronto más de adaptaciones más continuas, como son los lentes de contacto esclerales y los gas permeables, que en Perú obviamente se adaptan pues mucho, muy seguido, ¿no? Aquí es un poquito más complejo, porque no ha habido el auge que se esperaba. Sin embargo, insisto, 2023 para nosotros es el año del despegue de los lentes de contacto y a eso es a lo que estamos apuntando y a eso es a lo que nos queremos dirigir. Efectivamente, ahora hay que ser proactivo. A veces no contamos con toda la gama de equipos o toda la gama de opciones, pero tenemos que tener el conocimiento para poner en práctica ciertas, por así decirlo, opciones que nosotros tenemos con los objetos o los equipos que logramos obtener. Por ejemplo, un niño que sospechamos que tiene una miopía magna o patológica o que pueda tenerla, tal vez no contamos a veces con un biómetro para medirlo, pero si tenemos un queratómetro y consideramos que su córnea es bastante normal o plana, podemos predecir que el crecimiento que va a tener en su miopía es axial, o sea, va a tener una miopía muy grande a futuro. Son cosas que nos pueden dar pautas. Podemos usar lentes de contacto oftálmicos en ciertas zonas para disminuir la progresión de la miopía y esperamos, como mencionamos, en futuro tener estas opciones para brindarlas a nuestros pacientes, pero tenemos que ser proactivos en crecer en nuestros conocimientos para cuando las tengamos aquí, poder ejecutarlas de manera correcta, poder guiar a nuestros pacientes de manera adecuada en estas correcciones. Claro, eso es un punto importante, ¿no? Porque a veces uno dice, no, es que no está disponible. Esto es como aprender a manejar. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos antes de comprarnos el auto o aprendemos a manejar cuando nos compramos el auto, ¿no? O sea, ahí viene la disyuntiva de qué hacer primero, ¿no? ¿Cuál es de alguna forma el rol del profesional de la salud? Esperar que el paciente pregunte o nosotros tomar la iniciativa de decirle, mira, y esta es tu condición y tenemos estas opciones para poder ayudarte a que tu vida sea mucho más llevadera, ¿no? Así es, el paciente que llega a consulta tiene que saber de todas las opciones que la salud visual pueda requerir para que él pueda pues, cumplir y cubrir todos los requerimientos visuales, sea oftálmico o sea lentes de contacto, pero la idea es que estos dos siempre vayan de la mano en caso se pueda. Efectivamente, nosotros siempre debemos de ser proactivos, brindar las opciones. Además, ¿qué en caso no han dicho nuestros pacientes que tienen años usando lentes oftálmicos y es la primera vez que tal vez le han propuesto esto, que no lo había considerado o que tenía miedo de hacerlo y que nunca se le habían propuesto, que nunca le habían explicado, que entendía cosas erróneas sobre él? Hay que desmitificar el lente de contacto, desatanizarlo, porque hay muchos pacientes que hoy en día todavía siguen teniendo mucho temor a ellos, siendo aptos, prestando las condiciones para adaptarse de manera idónea, pudiendo mejorar su calidad de vida,
pero no le hemos explicado las opciones. Entonces, siempre debemos nosotros como profesionales de salud visual brindar la mejor opción que le pueda dar la mejor calidad a nuestro paciente. Sí, ese es un buen punto, ¿no? Porque como se muestra en esta imagen, tengo las opciones y en control de miopía y ortokeratología especialmente funciona mucho, ¿no? Es el probarle al paciente y mostrarle que efectivamente lo que va a ocurrir es lo que le estás diciendo, ¿no? O sea, que la córnea va a cambiar, que a partir de ese cambio corneal vas a tener una disminución del defecto refractivo, y entonces lo pruebas, ¿no? Es algo así como, nunca usé lente de contacto y quiero probar, quiero que tú me ofrezcas la posibilidad de que yo me ponga un lente para ver cuál es realmente la sensación, porque me dijeron que duele, arde, pica y definitivamente como los síntomas son subjetivos, no necesariamente son iguales para todos los pacientes. Y como ustedes decían, si hay cierto tipo de barreras o mitos, pues definitivamente es contra lo que se lucha a veces con los pacientes. Sí, definitivamente. A veces uno no entiende o no comprende que los pacientes llegan sin los conocimientos necesarios de los lentes de contacto o llegan con muy malas experiencias del uso de los lentes de contacto, precisamente por culpa de nosotros a veces no saberles explicar de manera correcta el uso, los cambios, los recambios, los pros, los contras, anticiparnos a los posibles problemas que pudiera tener, que no debería de tenerlos si lleva un protocolo de adaptación y de corrección adecuado. Efectivamente. Y otro aspecto es lo que mencionabas en algún momento tú, Sergio, respecto a potencia, ¿no? ¿Qué estoy corrigiendo? ¿Miopía? Astigmatismo miópico, astigmatismo hipermetrópico, cuánto a astigmatismo residual estoy dejando, si solamente pongo una esfera, qué consigo con el equivalente esférico, o sea, todos esos aspectos tenemos que tenerlos claros para saber realmente qué es lo que estamos dando al paciente. No sé qué opinas tú. Bueno, efectivamente, sí. Aquí hay que tener demasiado cuidado porque una hipercorrección puede conllevar a problemas. Veámonos con los niños. Supongamos un joven de adolescente de 13 años que tiene -3 con -0,75, que tiene una progresión de la miopía elevada. Podríamos hacer un equivalente esférico, teóricamente hablando, pero no sería contraproducente colocar más miopía. O sea, deberíamos de colocar la menor corrección negativa posible para evitar el avance y progresión. Ahora, también hay estudios que han demostrado que corregir solo miopía o equivalente esférico, al compararlo con un lente tórico, la calidad visual es mucho mejor, mucho más cómoda. Entonces, hay que brindar la mejor opción. Ahora, no solo pasa con lentes de contacto tórico, esféricos, hipermetrópicos, astigmáticos, miópicos, pasa con los esféricos únicamente. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones que un paciente tiene potencia 1,25, 1,75 y anda 1,25 en ambos, o en el peor de los casos, 1,75 en ambos. Entonces, ¿qué calidad visual estamos presentando a los pacientes? ¿Realmente estamos brindándole la mayor calidad visual? A veces por cuestión de economía o por cuestión de practicidad más rápido o porque no lo encuentran en el momento. Un paciente dice, ah, pues denme un 1,25, me lo pongo a los dos. Pero no, no es así. Debemos de ser guías, indicarles de que no es lo adecuado, que no es lo correcto, que para tener una buena calidad visual tiene que tener su corrección idónea en cada uno de sus ojos. Claro, no, ese punto es importante porque uno encuentra en la práctica hoy día muchos pacientes hipercorregidos, ¿no? Que uno tiene la oportunidad de evaluar y vienen para tema de control de miopía y encuentras que al final tienen menos miopía realmente de la que aparecía instrumentalmente, ¿no? Y que la tecnología, por más buena que es, muchas veces puede inducir cierta predisposición a errores. Y esto nos lleva también a qué manejo le damos al paciente, porque hay pacientes que utilizan lentes de contacto en esa noche, ¿no? Que nunca aprendieron a ponérselos, nunca aprendieron a sacárselos bien y al final de cuentas el paciente fracasa no porque el lente sea malo, sino porque el paciente o no tuvo las indicaciones o de repente no tuvimos la paciencia para poder adecuadamente hacerle una enseñanza de algo aparentemente tan simple, ¿no? Sí, esto es cierto.
Hace poco, en una capacitación que tuvimos dando a un grupo de optómetras, una de las optómetras de la empresa nos contó una anécdota, que ella pues ingresaba a su sucursal rapidísimo a las 8 de la mañana, llega temprano, 10 para las 8, y había en la puerta de la sucursal un señor taxista, un digno señor taxista, el cual en otra sucursal había pues adquirido los lentes de contacto que nosotros distribuíamos. Ujú. Él toca la puerta, pues lo deja pasar, obviamente, y le dice, doctora, por favor, ¿cree usted que me pueda poner los lentes de contacto? Lo que pasa es que estoy con las manos un poquito sucias y no quisiera tocarlo. Ah, claro que sí, como vemos la bolsa de la empresa, todos los lentes los que distribuimos, pues con todo gusto, no hay ningún problema. Hay que ser proactivo, hay que ayudar. Y como lo veía realmente al señor taxista, pues con las manos un poquito sucias, entonces dice, no se preocupe, le retiro los lentes que tenía y le pongo los otros. Correcto, no hay ningún problema. Entonces quedaban, traía 5 lentes de contacto en cada cajita, 2 cajitas, quedaban 4 y se fue. El paciente contento, agradecido. Como a los 20, 30 días regresa el señor taxista y le dice, doctora, ¿cree que me pueda poner otro par de lentes de contacto porque estoy ahorita muy apurado y no tengo tiempo para los líquidos y esto? Claro que sí, pase. Adelante, lo pasó todo, le retiró los lentes de contacto anteriores y empezó a ver qué pasaba acá. Cuando abre las cajitas, le seguía quedando 4. Es decir, iba a poner el cuarto, es decir, le iban a quedar 3. Y le pregunta, ¿y usted por qué no ha vuelto a comprar cajitas? No, son las mismas. Espérese un momentito. Este par de lentes que le estoy poniendo, que le estoy retirando, ¿son los mismos que le puse hace 30 días atrás? Sí. ¿Y por qué no se los retira? Es que nunca aprendí a ponérmelos ni a quitármelos. Por eso vengo acá para que usted me los ponga y me los retire y me los vuelva a poner. Le di un lavado de cerebro. Digo, pero ¿cómo es posible que no hayan aprendido a ponerse lente de contacto y se acostumbró a dormir con ellos? O sea, hay ahí que nosotros tenemos que enfrascarnos y a veces ponernos la conciencia de que debemos de hacer labor de educación también con los pacientes, ¿no? Enseñarles a colocar, darnos nuestro tiempo de adaptárselos, no solamente con prescripción del mejor material, mejor calidad, de evaluación, sino enseñarles tanto a ponérselos como a retirárselos de la manera más correcta y hasta si hubiera una emergencia, como quitárselos y estar tranquilos. Ahora, también debemos indicar qué es el tipo de reemplazo. Yo tuve un paciente que casualmente llegó, que había comprado un lente de contacto de nuestra marca, pero en otra empresa, con un lente de contacto que le dijeron, nuestros reemplazos son mensual, que le dijeron que ese reemplazo era cada 4 meses, cada lente de contacto. Extendieron cada lente 4 meses. No le recomendaron ninguna solución y llegó incómodo, refiriendo que se sentía incómodo con la solución que había comprado. Compró su solución de limpieza en una farmacia para un lente de contacto gas permeable y él ocupa Holandos. Wow. Entonces tuve que hacer un lavado de cerebro, como mencionamos, explicarle cuál era el líquido adecuado, cómo era la forma de limpieza, los tiempos de reemplazo. Y pues él mencionó que jamás le habían explicado esto, que él entendía y había seguido las indicaciones que le habían brindado. Entonces ahí nos encontramos esa problemática. Y no creo que solo nos pase a nosotros, les puede pasar a cualquier profesional de salud visual. A veces nos encontramos personas también que revenden sus lentes de contacto. Yo me encontré una vez en Facebook una persona que había lavado su lente de contacto de color y que lo tenía en venta. Después de 9 meses de uso, solo tiene 9 meses de uso. Hay que venderlo para comprarme otro color. Casi nuevo. Sí, casi nuevo, sí. Es No nuevo. llega ni al año. Poco uso. Sí, solamente lo usaba para las fiestas. Ya, y eso nos lleva a otro punto, porque ustedes han mencionado de la guía al paciente, la enseñanza de inserción, remoción, los horarios, los reemplazos, y la parte crucial es el cuidado y mantenimiento de los lentes de contacto, ¿no? O sea, los métodos de limpieza, por qué la solución A es para este lente y no es la solución B, ¿no? O sea, aspectos importantes que debes controlar, porque parte del éxito de una adaptación de lentes de contacto está en el cuidado y mantenimiento que el usuario le da a los lentes. Sí, correcto. Nosotros tenemos que dar una solución de acuerdo a película lagrimal, calidad lagrimal, etcétera. Tenemos que dar también lubricantes oculares o rehidratantes para los lentes de contacto de acuerdo al material que nosotros estamos ofertando o entregando.
pero a veces nuestros queridos pacientes se van a las farmacias y compran el líquido o solución que esté más en promoción, 2 por 1, 3 por 2, 4 por 2, etcétera, o la que esté más barata simplemente, ¿no? La que encuentren en el camino, la que lleguen y digan, yo quiero para lente blando, ok, tengo esta, démela. Y ese es un problema, alternan soluciones, no hacen caso, omiten recambios, cambios, y cosas así tan simples, ¿no? Se olvidan de que la parte importante, aunque parezca repetitivo, lavarse las manos. Insisto, para mí los niños cuando llegan a sus controles, sus chequeos, lo primero que me dicen es lavarse las manos. Los papás o las personas adultas, cuando les digo muy bien, ahora sí, retírese los lentes de contacto, luego de las observaciones, directamente quieren tocarse los ojos para quitarse los lentes de contacto. Y ellos pudieron haber, no es que pudieron, de hecho llegaron manejando, tocaron llaves, abrieron puertas, compraron algo, agarraron dinero, etcétera, metieron la mano al bolsillo, sacan su celular y aún así se quieren tocar los lentes de contacto. Ese es un error eh, garrafal, es un error cotidiano, que como dijo Sergio, no solamente es de aquí, es de todas partes y todos los profesionales de la salud visual lo sufren. Por eso mismo, nuestra labor de reeducar a los pacientes cada vez que llegan, siendo a veces un poquito firme, es necesario. Es muy necesario, creo yo. No, ahí tenemos por un lado, una deuda, porque a veces nosotros somos los que fallamos en las indicaciones al paciente, no les explicamos el porqué de la limpieza, cuándo se debe limpiar el lente. El paciente lo limpia cuando se lo va a poner, se lo quita, lo mete en el estuche, le echa solución y después lo saca y en la mañana a ver si lo limpia bien, ¿no? Entonces, hay que explicarle cuál es el propósito de la desinfección que tiene un lente de contacto en el estuche. Una problemática que tenemos también en ciertas ocasiones es que nos olvidamos del lente de contacto cosmético. Ujú. O sea, a veces llega un paciente, compra un lente de contacto cosmético, se lo lleva y listo. No sabemos si es apto, no sabemos si sabe cómo cuidarlo, no sabemos si lo reemplazo, simplemente lo vendemos. Pero también requiere normas, requiere cuidos, requiere evaluaciones, porque al final son usuarios de lentes de contacto de una u otra forma. Y el no tener los cuidados adecuados puede llevarlos, por así decirlo, a dejar de usarlos. Y esa parte de contacto en todos los sentidos. Brindarle que un paciente se sienta más cómodo con un lente de contacto cosmético por cuestión estética, es algo que él quiere, así tenemos que guiarlo también. Que algo que él desea, tal vez que lo vean diferente su color de ojos, pero también debemos de recordar que siguen siendo lentes de contacto, siguen teniendo normas de higiene, tenemos que siempre indicar la forma correcta, uso, reemplazo y desinfección. Claro, yo siempre le comento a los pacientes de que un lente de contacto es un cuerpo extraño. Y como es un cuerpo extraño, no forma parte del ojo, ni formará parte de su ojo, porque no es parte del ojo. Es un dispositivo que le va a permitir ver mejor, pero que va a tener ciertas características y nosotros somos los encargados de tomar la decisión clínica, de decir cuál lente es para qué paciente y bajo qué modalidad de uso y reemplazo se va a tener que usar. No es lo mismo, por ejemplo, un lente de gas permeable corneal y un lente híbrido, aunque tienen parte de la estructura del lente híbrido, es un gas permeable. No es lo mismo un lente blando EMA que un lente blando de hidrogel de silicona. No es lo mismo un lente blando esférico que un lente blando para astigmatismo o para presbicia, ¿no? Hay diferentes características que irán directamente asociadas a las necesidades del paciente, ¿no? Entonces es algo que nosotros creo que hemos olvidado un poco a veces, generalizando las cosas, de decirle al paciente, ¿no? Porque de alguna forma ustedes mencionan, y ocurre, no les voy a decir que no, al contrario, refuerzo lo que ustedes mencionan, es que hay pacientes que no saben ponerse los lentes de contacto. Yo le digo al paciente, usted no se los lleva si no aprende aquí a ponérselo y a sacárselo. El día que usted aprenda, se lleva su lente de contacto. Si no, me va a venir a buscar todos los días para ponérselo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, eso hace que el paciente se dé cuenta de que el profesional que decidió en algún momento llevarlo por ese camino de corrección visual que va a acompañar al uso de sus gafas, es el responsable de la adaptación, porque al final de cuentas, el inicio del uso no es el éxito. El éxito de una adaptación de lente de contacto es que ese paciente regrese este año, el que viene y los próximos 25 años, no sé,
dependiendo de la edad que tenga el paciente, o de la edad que tenga el profesional que atiende al paciente. De repente 25 años ya no está, pero Sí. es un aspecto importante del éxito en el tiempo, ¿no? De la evaluación. Sí, así es, definitivamente, ¿no? Es gracioso porque a veces los que más miedito tienen a adaptarse a los lentes de contacto, con sus excepciones, son los hombres. Yo Sí. tenía el caso de un basquetbolista, me tocó en Honduras, medía casi 2 metros el hombre, yo soy chiquito, al lado de él tenía que él sentarse porque si estaba de pie nunca iba a alcanzar, pero él venía todos los días a la hora de su almuerzo porque trabajaba en un banco que estaba prácticamente al frente de nosotros, y él venía, salía a la hora de su almuerzo y se venía a aprender a adaptar, a ponerse los lentes de contacto. Me tuvo un mes sin almuerzo, porque era el tiempo de su refrigerio, era el mío también, así es que ahí, hasta que al final nos hicimos tan amigos que almorzábamos juntos, creo. Pero aprendió a adaptarse a los lentes de contacto y la última vez que lo vi, bueno, la última vez que lo atendíamos ya, él hasta con una mano se los ponía y se los retiraba, ya era pues un campeón en eso. Pero sí, las anécdotas de hombres más miedositos es más constante que una dama. Así es. Yo recuerdo un caso de un niño de 16 años que jugaba mucho básquet también, pero el problema que él tenía es que se sentía incómodo con los lentes. Entonces le propuse usar lentes de contacto. Él pasó con su mamá en la consulta, le brindé esa opción. Y la mamá estaba un poco temerosa el primer año. Digo, pues no, vamos a usar gafas. Está bien, recuerde que es una opción más viable. La cuestión es que el niño quedó con la idea tanto de no usar anteojos que estuvo con la mamá. Mamá, mamá, lentes de contacto, no quiero usar gafas. En 4 o 5 meses llegó nuevamente a adquirir sus lentes de contacto. eh, un poco temeroso también. Le costó mucho aprender. Yo se los quitaba, se los colocaba. Hasta la mamá aprendió a usar, a ponérselos y a quitárselos. Pero al final, pues él logró. Al inicio, él se los ponía y a él le costaba quitárselos, entonces su mamá se los quitaba. Y así estuvieron, hasta que ahora él lo hace solo. Pero la mamá también aprendió. Y mira, yo en mi experiencia, cuanto más chico, o sea, cuanto más joven sea el paciente, aprende más rápido. Una paciente la semana pasada que es usuaria de multifocales, que había probado y no la había ido tan bien. Entonces dije, mire, vamos a pedirle unas muestras de lentes mientras atendemos a su hijo y la vemos. Y me dice, es que a veces no puedo sacármelos y el hijo de 12 años le sacaba los lentes porque también era usuario, ¿no? Entonces, le digo, bueno, usted que tiene algún asistente en casa que le remueve los lentes, pero lo usual es que usted debe aprender a hacerlo. Es que no sé, me da como cosita tocarme el ojo, pero es que no se toca el ojo, se toca el lente, ahí es el que retira, ¿no? O sea, son también, de alguna forma, pues, creencias que tienen los pacientes respecto a las cosas, ¿no? Entonces, o a veces los padres piensan que los chicos, pues, no van a poder porque son menores y autolimitamos a los propios pacientes, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Esa independencia le permite a los usuarios de lentes de contacto lograr otros objetivos. Ustedes hablaron de equipamiento. José mencionó la lámpara hendidura y yo también, al igual que él, considero que podría faltarme todo menos la lámpara hendidura, ¿no? O sea, porque de alguna forma es el instrumento que me va a permitir la adaptación y luego hacerle el seguimiento al paciente teniendo una buena línea base, ¿no? Habiendo registrado el inicio y luego hacer el seguimiento en función de lo que tenemos. O sea que los equipos son importantes, ¿no? No es que lentes de contacto es sinónimo de ponte algo que sea cómodo y ya está, sino que debemos hacer un adecuado seguimiento y la única forma es con un biomicroscopio, ¿no? Efectivamente. Ahora, algo muy importante no es solo tener los equipos, es utilizarlos. O sea, que no sirve tener nuestro consultorio ahí y no lo utilizamos con lentes de contacto. Volvemos a lo mismo, no vendemos, adaptamos lentes de contacto. Entonces, si tenemos los equipos, debemos utilizarlos para que todo esté bien, todo sea idóneo, todo salga como esperamos. No, sí, súper. O sea, yo coincido totalmente con ustedes porque es algo que yo lo comento a los alumnos, ¿no? Cuando yo compré mi lámpara hendidura en su momento, tenía el dinero para la lámpara hendidura, pero también el mismo dinero me servía para comprar un auto de segunda. Y me acuerdo que al consultar me dijeron, ¿qué hago? Pues cómprate la lámpara porque la lámpara te dará para comprarte el auto después. Y es lo que ocurrió.
¿no? Porque al final de cuentas, pues hasta ahora la tengo, la sigo usando, ya tiene cerca de 25 años. Y está como el primer día, lo único que le he cambiado son bombillos porque todo lo demás funciona, ¿no? Entonces, se le hizo una adaptación de cámara fotográfica, pero pues es el mismo equipo en esencia, y es un equipo que de alguna forma pues te rinde en el tiempo. Y como tú decías, no solamente se trata de tenerlo ahí de perchero en la consulta o en el consultorio, para que se vea bonito. sí, para poder colgarle el mandil ahí para que, Así es, a colgar no para que uno lo use, ¿no? O para la foto Sí. del Facebook. Para la foto del Facebook, sí, para poner ahí todo con su título y que sea un aditamento más de adorno. Ahora, regresando un poco al tema del cual hemos estado hablando, ¿no? La proactividad. En esencia, pues, el ser humano habíamos mencionado que tiende a ser más reactivo que proactivo, ¿no? Y ustedes en esta imagen dicen proactividad, que es la clave del éxito. Y el éxito medido en, digamos, solucionarle los problemas de necesidades visuales a los pacientes, ¿no? Así es, la idea no solamente es, si bien es cierto, nuestros campos son los lentes de contacto, porque amamos esa parte de la optometría, es darle calidad de vida a los pacientes con uno o ambos métodos, ya sea oftálmico o sea lentes de contacto, o sea lentes de contacto en caso sea solo lo que se requiera. Pero tienen que ir de la mano, no cerrarse en que mejor es oftálmico o mejor lente de contacto, o mejor lente de contacto, mejor oftálmico. De la mano los dos, las opciones de los dos, de acuerdo a las características propias de cada paciente, de los requerimientos visuales para los momentos en los cuales pueda usar uno u otro. Es importante estudiar ello, es importante hablar con los pacientes, es importante la comunicación, es importante que nos capacitemos para que esta proactividad no solamente quede en palabras, sino como ahí está en la lámina, sea parte y sea la clave para el éxito de nuestra profesión, no solo de la adaptación del lente de contacto, sino de nuestra profesión. Ahora, si hablamos de proactividad, como Ujú. profesionales de salud visual, no debemos ser proactivos solo en las adaptaciones de lentes de contacto, que como mencionamos, lo amamos. Debemos ser proactivos en cada evaluación de nuestros pacientes, brindarle cual sea la mejor opción para él, sea lentes de contacto, sea oftálmicos, sea terapia visual, sea una o la otra. Debemos ser proactivos en todo lo que significa ser un profesional de salud visual. Somos agentes de salud visual primaria, somos profesionales de salud visual. Nuestro trabajo es brindar la mayor comodidad a nuestros pacientes, sea cual sea el camino que escojamos. Claro, y además que cuando uno es proactivo, y le ofrece al paciente una opción que él no había contemplado, de repente de inicio, el paciente luego vive agradecido porque dice, bueno, sí, estoy usando lentes de contacto, o sí me dijo que tenía que hacer una terapia visual, o sí me recomendó porque yo tengo un problema de retina y terminé siendo un paciente de baja visión. Y no solamente es terminar el examen y decir, bueno, usted tiene degeneración macular y bueno, ya usted verá lo que hace, ¿no? Sino decirle, mire, usted tiene esto y puede encontrar una solución en este tipo de profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que la proactividad en todo orden de cosas, no solamente la contactología, pues definitivamente nos ubica en una posición de liderazgo diferente, ¿no? O sea, ser proactivo es también de alguna forma tomar iniciativa para hacer algo, para generar un cambio, es tener una condición de liderazgo frente a nuestros pares, ¿no? Entonces, eso también nos da una diferenciación en el momento del trabajo. Aquí ustedes me pusieron unas frases y vamos a ver, José, coméntanos, los voy a dejar a ustedes para que las comenten. Bueno, por ejemplo, la que dijo Albert Einstein, ¿no? Que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Como bien dijiste, ¿no? Para empezar, equipamientos. ¿No? Uno se sacrifica y busca su lámpara. Insisto, es parte primordial de nuestras actuaciones. Y si uno hace bien su trabajo, puede conseguir muchas más cosas gracias a la inversión en mejora para darle calidad visual a los pacientes, calidad de vida a los mismos, y ellos mismos te lo van a agradecer en las derivaciones, en las recomendaciones, más que la publicidad, más que cualquier local. La publicidad o las recomendaciones de boca a boca es lo que más vale y eso te va a llevar a que
se reconozca ese esfuerzo que quieres hacer, ese esfuerzo que intentamos conseguir y obtener en base a un buen trabajo. Los pacientes lo reconocen, los pacientes se dan cuenta, los pacientes regresan, son agradecidos y ellos pues obviamente luego te llevan a tener el éxito que uno busca. Ahora, con respecto a la otra imagen, que somos los únicos responsables que hacer que las cosas ocurran, es lo que hemos estado hablando. Si queremos que haya más pacientes de lentes de contacto, debemos de ser proactivos, deberíamos de brindar toda la gama de opciones a nuestros pacientes. Ahora, como bien mencionamos, el adaptar un lente de contacto, el ser proactivo en ello, no solo es, toma tu lente de contacto, listo, lo hemos puesto, le hemos enseñado cómo usarlo, es que regrese, que se mantenga en ese camino. Entonces, si queremos que esto ocurra, debemos tomar acciones para que esto pase. Eso es lo que quiere explicar la imagen. Debemos de ser proactivos en este ambiente. Y además de eso también, por ejemplo, en el escenario de manejo en el tiempo de los pacientes, en el seguimiento y control, pues definitivamente es adelantarse a la ocurrencia de problemas, ¿no? Porque no está exento el uso de lentes de contacto de alguna condición adversa en su momento, ¿no? No necesariamente tiene que ser culpa del paciente, culpa de los lentes, etcétera, porque el pobre lente le echan la culpa de todo, cuando a veces es el profesional que no indicó adecuadamente cómo se tenían que hacer las cosas, o el propio paciente que cambió su modalidad de uso de un mes a tres, o le dijeron al paciente que este lente le podía durar más tiempo en algún sitio, y el paciente pues quiere creerse ese cuento de que su dinero va a tener un poco más de rentabilidad si utiliza el lente por más tiempo. Entonces, definitivamente nosotros somos y somos los responsables de cada cosa que hacemos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y como decía Albert Einstein, si queremos cambiar las cosas, pues tenemos que comenzar a hacer las cosas de forma diferente para ver un cambio. En algunos casos funcionará mejor, en algunos otros casos el paciente dirá no, por más proactivo que seamos, de repente el paciente me dice no, no quiero probar, no me interesa, a mí me va bien con las gafas, me siento a gusto, me gusta cómo me veo, pues el que yo presente las opciones y sea proactivo no significa que voy a tener éxito en todas las condiciones que se presenten, pero por lo menos voy a incrementar pues ese nivel de comunicación a los pacientes, que también es importante que el paciente sepa pues que hay un profesional de la salud visual que se puede encargar de la adaptación de los lentes de contacto y de proporcionarle pues ciertas habilidades diferentes al uso de los anteojos que no había tenido porque no había probado, ¿no? O sea, lo que peor que yo le digo a los pacientes, mire, lo peor que le puede pasar es que no le guste y no hemos hablado de nada, ¿no? O sea, le pruebo los lentes, ¿qué tal? ¿Le va bien? ¿Se siente cómoda? Mire, váyase una vuelta, regrese un rato, cuénteme cómo le va, cuénteme su experiencia. Y de eso también aprendes, ¿no? Porque a veces el paciente te dice, sí, me fue perfecto, a veces te dice, no, no me fue bien, ¿no? Entonces, tratas de hacer feedback respecto a por qué razón el paciente refiere que no fue una experiencia, digamos, satisfactoria para él, ¿no? Entonces, todo eso parte, como ustedes mencionan ahí, de nosotros, ¿no? O sea, de nosotros mismos si queremos lograr que algo pase alrededor nuestros. Bueno, José y Sergio, pues muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Ha sido un placer conversar con ustedes respecto a un tema que, si bien no es más filosófico que científico en el fondo, pero de alguna forma siempre es necesario que abordemos este tipo de aspectos eh, que nos permiten mejorar en nuestro quehacer profesional del día a día, ¿no? O sea, a veces escuchas a los profesionales, no, es que no hay pacientes, no. Eh, Paciente potencial es todo el mundo que tiene un defecto refractivo. De ahí a que el paciente se adapte al lente de contacto hay una diferencia, pero América Latina tiene una gran deuda respecto a penetración del mercado de lentes de contacto, comparativamente hablando con otras economías, ¿no? Y no solamente es un tema de economía asociado a que el paciente dice que es muy caro, los celulares son más caros y todo el mundo lo quiere tener, entonces no es un tema de solo economía, sino es que a veces es un tema de que no somos tan proactivos. Así que nuevamente muchas gracias, José y Sergio, y los invito a sus palabras finales. Una vez más, gracias Guillermo, a Yacle, a Franja Visual Hoy TV.
definitivamente, yo recuerdo las primeras entrevistas, o recuerdo los primeros programas eran a través de la radio, eran solamente de voz. Hoy el face to face ya volvió, ya es importantísimo. Photoshop ayuda bastante, felizmente, nos da retoques y por eso estamos mejor así. Podemos ponernos un poquito más de pelo, aunque yo ya por más que lo quiera poner, ya igual ya perdí. Pero bueno, no, la educación, la capacitación constante de todos los profesionales es necesario, es importantísimo, pero también que vaya de la mano con la reeducación a los pacientes, pero por sobre todo ser leales a la profesión, ser leales a uno mismo, ser leales a los pacientes, no diciéndoles cosas que no son, entendiendo una vez más que los lentes de contacto se adaptan, no se venden. Gracias, Guillermo, nuevamente, Yacle, Franja, Latinoamérica, un fuerte abrazo, un saludo enorme, nos veremos muy pronto. Gracias, José. Sergio. Muchas gracias por permitirme estar con usted y participar en esta experiencia. Agradezco a IACLE, a Franja Visual de estar con ustedes. Y pues como bien mencionamos, nuestro trabajo es ser proactivo, enaltecer nuestra profesión, ser profesionales de salud visual, profesionales en salud visual primaria. Es lo que amamos y si amas lo que haces, lo haces muy bien. Agradeciéndoles nuevamente, un gran abrazo y saludos a todos. Gracias. Y bueno, este ha sido el programa de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Jack. Chao. Aquí finaliza IACLE. Te invitamos a conectarte la próxima semana.